aquí a Jonathan Bellés, que está realizando el documental Godzilla Hiroshima, los autores del Kaiju-Eka, que analiza el fenómeno desde su gestación y nos va a contar la historia y génesis de la filmografía de Godzilla. También tenemos un sorteo preparado para el final de la conferencia. Ahora repartiremos unos panfletos, tenéis que rellenarlos y al final realizaremos el sorteo. Y por mi parte nada más, para mí es un honor tenerle aquí porque es un referente auténtico de la historia de Godzilla, que hasta los programas de televisión le llaman para asesorarse de los datos al respecto sobre el monstruo. Así que aquí lo tenéis. Muchas gracias, Octavio. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al espacio SNAC por cedernos también este tiempo y el espacio para poder hablar sobre este icono japonés. También a Cristian, de Cinema Paradiso, también por gestionar y organizar también la conferencia, y por supuesto a Octavio, que es el iniciante, ¿no? el promotor de esta conferencia y que el motivo por el cual también estoy aquí. Como ha dicho Octavio, estoy actualmente realizando un documental sobre Godzilla. El objetivo del documental básicamente era traer un poco del mensaje original de Godzilla a Europa, porque también es un concepto un poco perdido, diluido y que no tengo muy claro, ¿no? Además, de Godzilla, ¿cuántas películas hay? Pues un montón, 30 películas tranquilamente, ¿no? Entonces, cada una de ellas se hizo en un momento dado por un tipo de director, un tipo de guionista y un momento dado de la historia japonesa. Entonces, no en todas ellas encontramos unos iconos o unos parámetros que nos indican que tenga que ver o relacionarse con la bomba atómica, por ejemplo. Nosotros si vemos, por ejemplo, una película de los años 70 de Godzilla, Godzilla contra Megalón, Godzilla contra Ghidorah, evidentemente no veremos ningún referente al respecto, y cualquier persona que nunca haya visto una película de Godzilla probablemente no quiera ver nunca más ninguna más. Entonces, hay que situarse en el espacio y tiempo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un país como Japón, estamos hablando del año 1954, concretamente de principios de año, que es cuando empieza a gestionarse esta película, ¿no? Que el título inicialmente era únicamente la palabra G, no tenía título realmente. Entonces, poco a poco se va gestionando un proyecto cinematográfico cuyas pretensiones son las de trasladar o representar una parte de la historia japonesa, ¿no? ¿Y qué parte de la historia japonesa es? Pues, como ya sabéis muchos, es la Segunda Guerra Mundial y, en concreto, los acontecimientos traumáticos de las bombas atómicas y del miedo atómico a ser bombardeados por más bombas en el propio archipiélago, ¿no? Entonces, el director Shiro Honda, que fue el artífice de todo este proyecto, junto al productor Tomoyuki Tanaka, fueron aquellas personas que dijeron ¿cómo podemos representar este dolor, este trauma que hemos vivido en una película, ¿no? Por ejemplo, si leemos un poco de la biografía del señor Shiro Honda, él hace ya antes de rodar la película de Godzilla, en su infancia, cuando ya empezó a desarrollarse, él pintaba mucho y acabó estudiando Bellas Artes en Japón. Y bueno, pues cuando llega el tema de la guerra, él hasta entonces había hecho algún que otro documental y película para Toho, pero en ese momento, cuando llega la guerra, todo eso se interrumpe y es enviado a China. En ese momento, él pasa a ser prisionero de los chinos, básicamente, y evidentemente un evento de ese tipo, de esas características, le marca mucho. Cuando llega otra vez a Japón, se encuentra con la tragedia de las bombas atómicas. Él visita Hiroshima y Nagasaki y, evidentemente, anonadado, como hoy en día cualquier persona que, aunque no hayamos vivido ese acontecimiento, vamos allí y entonces nos impregna ese áurea que tiene esa ciudad. Evidentemente, como artista, como cineasta, tenía el deber de representar todo aquello. Entonces, la mayor justificación que pudo haber fue este monstruo, ¿no? Digamos, este monstruo nacido de las cenizas de Hiroshima, es decir, un monstruo que surge de ese dolor, de ese trauma, por una sociedad que tampoco entendemos bien qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Que al fin y al cabo, personas como Shiro Honda, Tomoyuki Tanaka, son personas que aman el cine, trabajan en arte, son más o menos empresarios, como Tanaka, es decir, entre comillas son civiles, es decir, no entienden realmente por qué está pasando todo esto en la guerra, ¿no? Entonces, una forma de hacer una catarsis de todo esto es básicamente crear esta película, que yo siempre hago la comparación con el cuadro de Picasso de Guernica, como por ejemplo, como que todo el mundo sabe aquí, Guernica es bombardeado por los alemanes durante los años 30-40, entonces lo que ocurre fue que Picasso crea este cuadro, que hoy en día es un icono básicamente mundial, no solo español, sino mundial. Encima tenemos un contexto detrás de él muy interesante, ¿no? Que es todo esto de pues ese dolor que se ha vivido y cómo el arte lo cataliza, ¿no? A través de ese caso de un collage, por ejemplo. Godzilla, en mi opinión, es básicamente lo mismo.
y solo que en el ámbito de cinematográfico, pero básicamente intenta representar todo esto. Si vemos la película original de Godzilla, pues a pesar de tener ese blanco y negro tan duro de ver, ¿no? Esa fotografía tan contrastada, veremos escenas que, si vemos un documental de la época en donde se bombardearon Hiroshima y posteriormente Tokio, podemos ver realmente ese paralelismo muy fuerte. Digamos que nace directamente de esto, ¿no? Es casi como una especie de documental dramático sobre lo que ocurrió, ¿vale? Es decir, el director Shiro Honda busca recordar esto 9 años después de la tragedia a los cines japoneses, básicamente. Eso sería un poco el contexto en el cual y cómo surge y se gesta este proyecto. Por supuesto, a niveles cinematográficos, a niveles comerciales, no deja de ser una película en la que busca taquilla, ¿vale? Es decir, Godzilla creo, no sé, el presupuesto era altísimo para la época. Estamos hablando de casi, no sé si era $1 millón, casi $900.000 que costó la película, y en su momento era una superproducción. Aún así, en Japón, los propios técnicos de Toho, que es la productora materna de este producto, estaban muy críticos a esta película. Ellos no querían que iba a tener ningún tipo de éxito, ni ningún tipo de repercusión realmente. Tanto es así que los propios creadores de Godzilla, cuando estuve en Japón, me contaron que las películas de Godzilla, al principio del todo, se rodaron fuera de los estudios Toho. Es decir, no tienen cabida allí. Yo estaba allí en los estudios Toho y el director Ishii, que ha hecho las últimas películas de Ultraman en Japón, dijo, pero es que aquí nunca se rodaban las películas de Godzilla al principio. Más tarde, en los años 60 sí, pero al principio estaban rodadas como a 2 kilómetros de los estudios Toho, en unos almacenes que ahora ya no existen, están demolidos. Yo estuve allí y ahora pues hay unas casas, unos bungalows y demás, ¿no? Pero anteriormente, hace los años 50-60, ya había unos almacenes donde ahí se rodaban las películas de Godzilla. Y eso es súper interesante también de saber, ¿no? ¿Qué pasa? Que como también me dijo los creadores de Godzilla, por ejemplo, Haruo Nakajima, que era la persona que interpretaba a Godzilla dentro del traje de goma, él no podía creerse que tuviera ese éxito la película. Es decir, cuando la película se estrena el 3 de noviembre del 54 en los cines de Tokio, y en concreto la premiere se hizo en el teatro de Toho de Shibuya, la cola llegaba a la estación de trenes. Yo estuve allí, yo vi la estación de trenes y el cine. La distancia es kilométrica, es decir, hubo mucha gente viendo la película. Entonces, el señor Subraya y Shiro Honda estaban muy contentos en ese momento, y Tanaka también, porque no dejaba de ser una película también taquillera, al fin y al cabo, ¿no? Tenemos esa doble visión. Por un lado, lo que queríamos transmitir, y por otro, pues, el comercio también de lo que es la película, ¿no? La producción. Esto era muy importante porque ellos querían volver a hacer las películas de Godzilla, y para ellos era muy importante que tuviera éxito la película, que lo tuvo. Según Akira Takada, la protagonista de Godzilla original, casi un 10% de la población japonesa vio Godzilla al principio de su estreno, en el 54. Esos son, no sé cuánto, luego en el trailer no sé si lo dice, pero creo que son como alrededor de 10 millones de personas, más o menos, esa primera semana de estreno vieron la película. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente un éxito arrollador. Hoy en día en Japón eso es imposible, de hecho no hay otra película que haya conseguido esto. Entonces, también es interesante ver cómo el producto de Godzilla ha atravesado, ¿no?, como un ariete, un montón de obstáculos y fronteras entre Occidente y Asia, ¿no?, o Japón y Estados Unidos. Y se ha convertido en una especie de icono para Estados Unidos también muy importante e incluso popular para ellos. Tanto es así que ya hay 2 producciones de Godzilla en Estados Unidos multimillonarias. Es decir, ese es el tema también muy importante. Os había traído también, bueno, luego veremos el trailer que el domingo pasado lancé en internet sobre este documental que os estoy hablando, y después tengo también un fragmento que no será el documental final, pero que es una entrevista a Ángel Sala, que es el director del Festival de Sitges de Cine Fantástico, junto con el escritor, que trae también su libro, Carlos Aguilar, que es de Madrid, junto con su hermano, que escribieron un libro sobre cine fantástico, que es este aquí. No sé si lo conocéis, pero es muy interesante. Este libro luego lo puedo pasar para que lo veáis en vistazo. Este libro es escrito por los 2 hermanos y también por un señor japonés que ya falleció. El propósito de ellos es básicamente dar a conocer la historia de las productoras de Japón dedicadas al kaiju y al cine fantástico. Aunque diga cine fantástico y de terror, la gran mayoría es al cine kaiju, pero claro, no es lo mismo poner kaiju que poner cine de terror fantástico, ¿verdad? Es mucho más llamativo esto y más entendible para nosotros. Kaiju, ¿qué es el kaiju? Si hemos visto la película de Pacific Rim, ahí nos explica muy bien. Nada más el pensar los créditos de la película empieza kaiju, tal, ¿no? Y kaiju básicamente significa el japonés monstruo. También es una forma también muy rápida de decirla, pero Godzilla también, el kaiju también podemos traer significado como el
una fuerza de la naturaleza, ¿no? Un monstruo, pero sobrenatural, divino. Es decir, un poco más allá del monstruo como el concepto que en Occidente tenemos nosotros como monstruo, que es más Frankenstein o un vampiro, ¿no? Godzilla va un poco más allá de todo eso, pero para el concepto japonés. Entonces, ¿qué es Ega? Ega es película. Entonces, Kaiju Ega es el género que nace cuando se estrena Godzilla en el 54, que sin quererlo surge, porque no podían imaginarse que iba a ser una saga tan larga, evidentemente, y tan exitosa. ¿Qué ocurre entonces? Que sin quererlo, involuntariamente surge este género que hoy en día pues sigue moviendo un montón de fans, moviendo un montón de ideas y para transmitir un montón de cosas como el concepto, por ejemplo, de la bomba atómica, el uso descontrolado de esa fuerza nuclear que puede ser un peligro para todos nosotros, ¿no? Eso también es importante. Entonces, os paso este libro si queréis echar un vistazo por las mesas y también es interesante que lo hayáis visto. Este también es la última edición de Ángel Sala, del libro del 50 aniversario, que este lo hizo en el 2004. Es una revisión, ahí lo veo también, es una revisión de un libro que ya hizo que se llama Godzilla y compañía, del año 98 99, y en 2004, pues con el 50 aniversario dice, pues vamos a lanzar una versión revisada y con un prólogo de Segura, por cierto, y entonces es también muy interesante tenerlo en cuenta. Entonces, pues también por aquí si queréis, para que echéis un vistazo. Ángel Sala también es un crack del tema, yo también le entrevisté para el documental y como veis aquí dice unas cosas muy interesantes también sobre esto. Y luego también se trae otro libro aquí para echar un vistazo. Este es un libro canadiense que se llama Godzilla, una metáfora de guerra de Japón. Súper interesante porque este es el libro más científico que he podido leer, e histórico y serio sobre el tema Godzilla. No tanto como estos libros que son más en la filmografía, en las historias, sino la historia política de Japón, incluso en su momento, y cómo ha evolucionado y cómo ha afectado al cine en general japonés y a Godzilla en concreto. Está en francés, no está traducido en inglés, pero es fácil de entender. Es muy interesante el libro. Entonces, también lo recomendaría que le echéis un vistazo porque está muy bien. Además, el escritor a la vecina también se mueve un montón por todo el mundo. Tengo pendiente entrevistarle también, a ver si es posible. Y bueno, él también trae sus películas y demás. Es muy interesante en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre cuando surge este mito, no? Lo que tenemos es un personaje que inaugura un género sin saberlo todavía y que poco a poco pues, va teniendo una forma, va evolucionando. Y bueno, si vemos las películas de los 50 del género comparadas con las de los 60, 70, 80, 90 y hasta el 2000, que es lo que abarca todos los 50 años, pues hay una evolución continua, ¿vale? Es decir, desde un Godzilla muy serio, desde el principio, es decir, donde se transporta realmente al clima de posguerra, que es lo que vivió el director de la película y los guionistas, hasta que llegamos al punto de lo más ridículo e infantil. Esto tiene un porqué también, no es casual. El porqué básicamente es porque cuando Japón entra en los años 60, 64, 65, entra en un crecimiento económico brutal. Entonces, no les interesa a los productores como Tanaka hacer más dolor y apogeo a la guerra y al dolor. Son las nuevas generaciones del país. La economía crece. Japón se moderniza, cambia totalmente. Entonces, lo que quieren hacer es recrear el icono hasta un punto pues, infantil, básicamente, para públicos jóvenes, básicamente porque también aparece un factor que es la televisión. La televisión ayuda a que esto sea así. Las series de Godzilla, las películas se producen más rápido, más baratas, porque la televisión es más inmediata que el cine mismo. Entonces dicen, vamos a producir en masa. Por eso uno de los creadores de Godzilla, el señor Suburaya, que era el encargado de efectos especiales, creó la serie de Ultraman, allá por el 66. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de Suburaya y Tanaka es el siguiente. Vamos a hacer que Godzilla se convierta también en un héroe para Japón. Está muy de moda esto ahora. Y vamos a hacer que sea todo más rápido, más fácil y encima emitible en televisión. Entonces se genera un tipo de Godzilla diferente. Y es el que tenemos, pues si vemos películas como pues, El hijo de Godzilla, por ejemplo. Si son películas, pues así están, ¿no? Luego viene a llegar en los años 70, que también evoluciona. Y ahora Godzilla, digamos, se compromete también incluso a los cambios climáticos, ¿no? Algo muy interesante también como Godzilla contra Ghidorah, ¿no? Los 70. Pero bueno, volviendo un poco al principio, tenemos claro lo siguiente. El año 54 es clave para este surgimiento del género, el país de Japón, seriedad y transmisión de la guerra, del trauma nuclear en Japón, del miedo atómico en Godzilla, y no solo en Godzilla, sino en un montón de películas posteriores que le continúan. Como por ejemplo tenemos películas como Baran, Godzilla incluso contraataca, tenemos Mothra, es decir, tenemos una serie de películas que el tema nuclear también lo tienen, quizá matizando un poco, más que por pinzas, pero existe aún.
Entonces el tema está un poco en ver estos temas, ¿no? Ver un poco y sacarle ese partido a esas películas para poder disfrutarlas mucho más allá del propio personaje y las propias maquetas, que son muy disfrutables. Entonces tenemos esa década, años 50, donde el género se trata muy seriamente. Son películas que, aunque hoy en día las veamos y digan son de cartón piedra, son películas que en su momento se tratan muy seriamente, que tienen mucho presupuesto. Y el señor Daniel Aguilar, cuando estuve en Tokio, yo le hice una entrevista también para el documental y le pregunté ¿cómo crees que veían los japoneses las películas americanas de la época, ¿no? Y me dice, pues mira, yo no conocía a Shiro Honda personalmente, porque él lleva viviendo en Tokio desde hace 25 años, creo, así. El caso es que no llego a conocerle en vida, pero sí que me dijo que leí una entrevista suya en un periódico y Shiro Honda decía, me gusta el cine americano de monstruos, pero es una lástima que tengan presupuestos tan bajos. Es decir, es genial, genial. Porque si realmente vemos esas películas japonesas respecto a las americanas de la época, no tienen punto de comparación, en mi opinión. Es decir, eso es la historia. Es que compararlas también es un poco peligroso en ese sentido. Porque podemos caer en un montón de banalidades o de cosas que no tienen mucho que ver, ¿no? No obstante, sí que es cierto que Godzilla, dicho por el propio Tanaka, el productor, sí que influye mucho sobre el cine americano, como por ejemplo El monstruo de tiempos remotos del 53, un año anterior, o la película de King Kong del 33, por ejemplo, que poco antes se estrenó en Japón y fue un éxito también desde aquí ya muy bueno para Japón. Entonces Tanaka dijo, yo quiero mi propio monstruo, así que Honda, haz lo que quieras, pero hazlo. Es decir, y sacan Godzilla. Y no solo un monstruo que destruye Nueva York como el Rhedosaurus, ¿no? Que de Harryhausen, no solo eso, sino que tenemos más allá de todo esto. Tenemos la película, escenas en las que vemos travelings de cámara, en donde están todos los heridos muertos o agotándose de dolor en las camillas, niños llorando, doctores con el aparato Geiger mirando la radiación del niño, donde pues probablemente no vaya a sobrevivir. Es decir, eso es lo que vivía Shiro Honda durante la guerra. Entonces lo transmite en la película y es perfecta esa metáfora como la encaja en la propia película, ¿no? Eso es lo interesante de mi opinión de Godzilla. Entonces me gustaría eso, pues que quedara claro esos conceptos. Es decir, el espacio, el tiempo es importante, un poco el significado, un poco el por qué se crea y un poco los objetivos de ellos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Me gustaría enseñaros el tráiler del documental, creo que sería interesante poder verlo, y también las entrevistas, ¿no? Me gustaría antes, sí, vamos a ver el tráiler primero. En ese tráiler, bueno, en Japón hice hasta 20 entrevistas. Pues a los Satsuma, bueno, ahora explicaré quién es cada uno. Pregunta, pausa. La idea del tráiler era básicamente lanzar preguntas básicamente, para que la persona que esté viendo el documental, el tráiler, sea más entendido en la materia o no lo sea, pues tenga mayor referencia, ¿no? O curiosidad por ver el documental o por plantearse buscar en Google qué es eso de la historia detrás de Godzilla, ¿no? Entonces, aquí en este tráiler vemos a varios protagonistas de ellos. Está el primero de todos, que es Nakajima, que es el tío que se metía dentro del disfraz de Godzilla. Ella estuvo pues desde el año 54 hasta el 72 siendo Godzilla, ¿no? Él fue este señor de aquí. A este señor la entrevisté en el Festival de Cine Fantástico de Alemania, en Oberhausen, y bueno, fue encantador. Una experiencia increíble poder ver a esta persona después de ver tanto tiempo estas películas y fotos de making of y demás, y verle a él y decir, hostia, lo tengo aquí en carne y hueso, ¿no? Qué interesante. Y entonces voy a exprimirlo, voy a sacar las preguntas, voy a tal. Entonces fue muy interesante y dio mucha información muy importante para la materia, ¿no? Él habla de lo que comentaba, ¿no? Lo popularmente conocido, lo que ya se sabe, que era G, el nombre, no decía Godzilla. Luego me enteré que el tema de Godzilla es un mote que tenía un empleado de la Toho, que también manda también narices, el asunto, ¿no? Tenemos a este señor, tenemos ahora al siguiente que fue el Godzilla, a partir del año 84 al 95, que se llama Satsuma. Él también fue un señor muy agradable, a él ya la entrevisté en Tokio, en Nakano, y bueno, las preguntas también que le hacía era sobre cómo era interpretar a Godzilla, es decir, qué buscaban los japoneses para la hora de interpretarlo. Entonces él dice, pues había que buscarle mucha furia, ¿no? No era nada fácil, porque estaba haciendo un disfraz, cómo dabas expresión a algo que es animado, que eso no está vivo, ¿no? Porque no era lo mismo que actuar delante de una cámara sin un disfraz. Entonces eso también era muy interesante. Y aquí ya marcamos la pauta de conoce el origen, y aquí tenemos al clásico actor japonés, es hiperconocido allí, es la estrella de los 50 del cine, que es Akira Takarada. Tenía un papel en la película nueva de Godzilla, no sé si lo sabéis, pero que finalmente el director Gareth Edwards lo ha suprimido, que yo creo que ha sido cuestión de marketing, ya está, para que nos compremos el señor Blu-ray, lo tengamos ahí. El caso es que Takarada comprendió muy bien el significado de Godzilla y lo transmite muy bien en la entrevista que le pude hacer, ¿no?
Entonces yo le pregunté, ¿de dónde viene Godzilla? Es decir, ¿de dónde surge? ¿Hay algo más allá de una película de taquilla y ya está? Entonces me dijo que la inspiración provenía del incidente Dragón Afortunado número 5, que aún no he hablado de él, que os presentaré ahora. El pesquero fue un barco japonés llamado Dragón Afortunado número 5, que estaba pescando en el sur del archipiélago japonés, y de repente, como dice Takarada en el tráiler, los marineros vieron una segunda luz, que dijeron, hostia, un nuevo sol ha salido por el oeste, ¿cómo es posible? Ese nuevo sol fue una bomba atómica, realmente, era una prueba norteamericana. Estaban lejos, directamente no les pasó nada, pero sí es cierto que la onda expansiva sí llegó y así como la ceniza radiactiva les cayó sobre la piel. ¿Qué pasó? Que contaminó a las personas, a los 8 o 9 pescadores que habían dentro del barco, así como el pescado. El pescado se vendió por Tokio, en la lonja de Tokio, la gente se contaminó también con ese pescado, y así como los pesqueros murieron poco después. De hecho, el primero de ellos murió la semana siguiente, y en el museo del barco en Tokio hay un letrero muy grande que dice: espero ser la última víctima de una bomba de hidrógeno o atómica, porque realmente directamente es la última víctima que hay en la historia de la humanidad como muerte atómica, ¿no? Entonces eso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque él dijo que sí había constancia de que el director Ishiro Honda, cuando escribió el guión en marzo, que es cuando sucede este suceso, el 14 de marzo del 54, que es a la vez que se estaba llevándose el guión de la película de Godzilla, el director inmediatamente y guionista dijeron: vamos a poner esto en la película, vamos a aprovechar esto porque tenemos que transmitir también todo este tipo de mensaje, porque básicamente está vinculado con la guerra también. Entonces es como si habéis visto la película, empieza con el hundimiento de un montón de barcos, de pesqueros, están tranquilamente jugando al ajedrez, no sé, juegos japoneses, y de repente estalla una luz muy fuerte bajo el mar y ese barco es devorado por esa luz, ¿no? Esa comparativa de Godzilla con la bomba de hidrógeno es esto básicamente, y es lo que me decía Takarada. Él me decía que sí, que durante los rodajes, en algún descanso, se hablaba sobre este tema con los propios directores o productores, o mismo Subraya, que era el técnico de efectos especiales de la película. Y este tenemos el señor Kaneko, que es director de cine y en mi opinión ha hecho las mejores películas de Kaiju Ega que hay en la historia de Japón. Básicamente ha dirigido tan solo 4 películas, que son la trilogía de Gamera en los años 90 y luego la de Godzilla Genega, como lo conocemos, en 2001. Pues son películas bárbaras, y ese señor, como bien dice, Godzilla surge entra en escena como una metáfora de la guerra y apela a la conciencia del público. Es decir, te estás riendo de la película, que a la vez tiene un trasfondo muy importante. Cuidado con lo que estás diciendo, infórmate un poco también antes para poder ver y aprender un poco más de este género, ¿no? Pues esto más o menos es la tesis de lo que dijo el señor Kaneko, y que muy bien en sus películas, como en Jaime K, por ejemplo, dice que Godzilla son los fantasmas de las víctimas de la guerra del Pacífico. No necesariamente los ataques nucleares, sino la guerra en sí misma en todo. Aquí tenemos un plano de Hiroshima, que es el edificio Tomo, que es el único edificio que quedó en pie, de los pocos que quedaron en pie y que hoy en día se conserva. Para él es una víctima, como bien dice en el trailer. Para el señor Tezuka, que es otro director de cine que ha hecho algunas películas de Godzilla en los años 2000, nos comenta que para él es algo de la fuerza de la naturaleza, un tifón, una tormenta o un tsunami. Si hemos visto la nueva peli de Godzilla, quería hacer esta película básicamente que Godzilla fuera eso también, fuera no digamos un producto fantasioso, sino realmente un animal de verdad, como se comportaría. Es como si fuera una tortuga gigante, una iguana gigante, ¿qué haría? ¿No? Es decir, es lo que este señor también nos quiere transmitir. Entonces, no sé si habéis visto la nueva película de Godzilla, mejor no comento nada. Y es muy interesante porque el señor Takarada nos cierra el tráiler diciendo que desde la guerra, el barco afortunado número 5, y ahora nos cierra con Fukushima. Es decir, eso es muy interesante porque en Japón hice más entrevistas a algunos expertos que han escrito libros sobre Godzilla en la Universidad de Waseda, por ejemplo, en los que nos dicen que no creen que vayan a hacerse nuevas películas de Godzilla en Japón solo por el hecho de lo que ocurrió en Fukushima. De hecho, uno de los profesores bueno, no lo he comentado, pero este documental que estoy haciendo forma parte de la tesis doctoral que estoy haciendo también en Valencia, en la Facultad de Bellas Artes, y tengo el director de tesis en Valencia y tengo otro en Japón, que es el codirector, digamos, de la tesis, ¿no? Este codirector es Takashi, y este señor pues me está diciendo, pues, orientando un poco en cuanto a libros y bibliografía también relacionada desde Japón, ¿no? Y este señor, cuando le entrevisté, que también está en el documental, dijo que estábamos dentro de una película de Godzilla desde el tema de Fukushima. Es decir, aún no se sabe ni siquiera los daños que ha causado realmente la bomba atómica, el desastre de la central nuclear de Fukushima. En Japón no se sabe todavía ni se va a saber en muchísimo tiempo.
de hecho. Entonces, eso ya se sabe en Japón. De hecho, están creando una nueva ley en Japón, básicamente, que va a ser el secreto de Estado de Fukushima. Cualquier persona que vaya a Fukushima en 10 meses de aquí, de ahora en adelante, no podrá hacer ni fotografía ni vídeo o se va directamente a la cárcel, aunque sea extranjero. Eso es lo que están haciendo ahora en Japón. Están tapando todo de cara a las Olimpiadas de 2020, por cierto. Entonces, claro, lo quieren... Bueno, es básicamente lo que quiere cualquier gobierno, ¿no? Taparlo todo a lo máximo, en la máxima rapidez posible. Entonces, Toshio, este profesor, decía eso, que para él ya no habrá más películas, o por lo menos como las de antes, porque tocar el tema de Godzilla es muy complicado, muy delicado para ellos. Básicamente por toda la relación que tiene vinculada con la radiación y con lo nuclear, ¿no? No obstante, los americanos sí que se han atrevido y tenemos la nueva versión y tenemos otras versiones que son Godzilla, pero que se aproximan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el 2007, si no me equivoco, la de Cloverfield, que si hemos visto esa película, pues digamos, es una especie de Godzilla que ataca a Tokio, ¿no? Realmente aparece el monstruo, destruye todo y se larga. Es algo así, ¿no? Y más aún cuando lees en el periódico, ya en el día de su estreno leí un artículo, una entrevista al director, en el que decía que lo que quería hacer básicamente con esa película era su propia Godzilla. Es decir, coger los elementos del 11S y trasladarlos a través de un monstruo en su película Cloverfield. Y eso está reflejado en su entrevista que le hicieron. Es decir, y si vemos la película, sobre todo al inicio del ataque, vemos cómo caen las torres tranquilamente, los edificios caen. Es decir, y sale ese humo que vimos en la pantalla en 2001 en directo, ¿no? A través de televisión. Básicamente era todo esto. Entonces, los americanos también tienen su propia visión de esas cosas, ¿no? Esto también es interesante. Y bueno, pues me gustaría también, bueno, al final hay un surtido de imágenes también, un poco así... Tenemos storyboards originales de las películas de Final Wars, que es la última película de Godzilla que se hicieron, fotografías de la película, y los planos anteriores son dibujos de años 80, cuando se vendían las bandas sonoras en vinilo. Es decir, ahí tenemos ahí un poco del surtido, digamos, ¿no? Pero hay mucho material ahí por poner aún, por enseñar. Y bueno, y el título básicamente, Godzilla de Hiroshima, pues un poco ver la vinculación entre ambas cosas, ¿no? Que no solo es Hiroshima, realmente Hiroshima se queda como un símbolo, porque estando en Japón me da cuenta que hay mucho más que todo eso. Está el barco de afortunado número 5, por ejemplo. Están los bombardeos de los americanos en Tokio, que destruyeron el 80% de la ciudad en el año 45, y que realmente el señor Ishiro Honda representaba incluso más ese bombardeo que la propia bomba atómica. Entonces, son un montón de elementos que tiene este personaje que le caracterizan y le otorgan un cierto poder, ¿no? Un cierto misticismo a nivel cinematográfico. Y bueno, y el tema de los albores de Kaishuiga es un poco ver pues, el inicio de toda esta historia, que he explicado qué es lo que significa. Me gustaría poner un fragmento ahora de Ángel Sala y Carlos Aguilar hablando. Que suaviza. Esto de aquí que está haciendo Ángel Sala también es clave. Tenemos dos conceptos. El concepto de paz, una película bélica realmente o antibelicista, y luego el concepto de lo antiamericano y la nueva versión de Roland Emmerich, ¿no? Que desaparece por completo. Es decir, si hemos visto la versión de los años 90, del año 98, vemos una película en donde Estados Unidos es la víctima, ya no es Japón, y la culpa no son los japoneses ni americanos, sino los franceses. En realidad tiene ni un pie ni cabeza. Entonces, claro, el señor Emmerich dijo, voy a reinventar el género, y eso es lo que hizo, básicamente. ¿Qué pasa? Que toca un mito, y si tocas un mito, toca las narices a los fans, y si tocas las narices a los fans, no le gusta la película, es lo que pasó. Fue un fracaso por eso mismo, en mi opinión. Aparte de que la película pues tiene sus historias, ¿no? Pero no obstante, tocar un mito de esta forma tiene consecuencias graves. Entonces, el señor Edwards mantiene eso, le da una seriedad al monstruo. Él ya lo ha dicho en muchas entrevistas. Él quiere conservar ese espíritu japonés, o el espíritu por lo menos de lo que él haría si estuviera vivo realmente, naturalmente hablando, ¿no? Y cómo se comportaría con el humano, básicamente. Entonces, no lo he comentado, pero en el año 54, cuando se en la película, cuando llega a Estados Unidos la película, llega mutilada. Llega con insertos rodados en América, en la película. Es decir, Godzilla pasa de ser la versión original a una versión americana. Y tenemos escenas rodadas a propósito por los americanos, con actores americanos, en la versión japonesa. Es decir, es mutilada por todos lados. Y como comenta Ángel Sala, esos elementos antiamericanos o antinucleares desaparecen y se convierte en una película de palomitas, directamente. Porque añaden un personaje, es un periodista que va a Japón a relatar el suceso de Godzilla, punto final. Ya todo el tema de ese dolor, ese trauma, no desaparece del todo, pero se mitiga mucho. Se diluye tanto que bueno, pues ahí está. Es decir, hasta el año 2004, la película original japonesa no llegó a Estados Unidos por primera vez. Se editó en DVD en 2004 por el 50 aniversario, pero anteriormente no se editó nada. Solo estaba la versión americana. Eso también es interesante de poder... Lo que es más característico
Eso no es importante, lo que nos comenta Aguilar es el tema de los efectos especiales. Aquí en Europa no toleramos esto del hombre disfrazado, es imposible, es ridículo para nosotros, ¿no? Pero para Japón tiene una importancia, el tema de la representación a través de la máscara. Es decir, para ellos es muy diferente el concepto nuestro de cine a ellos. Es decir, la estética para ellos va por encima, o el color de la película, del plano. Está claro que ellos hacían maquetas lo más detalladas posibles, aun sabiendo que eran maquetas, y sabían que eran maquetas, y no había otra forma de hacerlo. A salvo el stop motion, que es la técnica de la animación fotograma, que tanto hacía Harryhausen, ¿no? Y que los japoneses también querían imitar. Por fortuna eso no llegó, se hizo el hombre disfrazado, digamos, que es una técnica, en mi opinión, más natural. Y básicamente se trataba de escenografía de una ciudad enorme y apisoteada por el señor Nakajima o Satsuma, básicamente, ¿no? Era lo divertido. No obstante, el tema de que se haya hecho este tipo de películas, se haya elegido el tema de la maqueta, es muy interesante porque tenemos esa plasticidad, ¿no? Esa forma en la que tú eres pequeño y piensas, oh, yo esto también puedo hacerlo en mi casa, puedo imitarlo, ¿no? Es decir, es atractivo porque es real, es tangible, puede oler. Es decir, Kaneko me comentaba en la entrevista que para él no podía usar un 3D completo en sus películas, aunque ya existiera el 3D, no podía, porque primero rechazaba la tradición de Godzilla clásica, y eso para ellos es fundamental, conservar lo tradicional, así es la mentalidad que tienen ellos y ese concepto de Godzilla, ¿no? Y por otro lado que cuando se mete un hombre disfrazado dentro de un monstruo de estos, para ellos cobra vida. Es decir, tú te crees, el equipo de rodaje se creía que estaba realmente el monstruo realmente ahí. Es decir, con el 3D eso no pasa, es muy diferente el concepto. Entonces los japoneses prefieren aún ese tipo de técnicas. Es decir, hasta el año 2004 se sigue haciendo películas con el hombre disfrazado, con técnicas más sofisticadas, de pirotecnia, de 3D con el hombre disfrazado, etc. Pero si bien es cierto que se va a mantener, o se mantiene, o se ha mantenido hasta la fecha, ¿no? Esto también es interesante desde un punto de vista también cinematográfico y cultural también, como es el país de Japón, ¿no? Su forma de hacer de esas películas. Había comentado Ishiro Honda, el director, tenemos a Tanaka, que es el productor, tenemos a Suburaya, que es el señor de aquí del sombrero, está dirigiendo la escena de la película Mothra del 61, pero no ha mencionado al señor Akira Ifukube, que es el compositor, bueno, por excelencia de las películas de Godzilla, y es el creador del propio rugido del monstruo. Ese rugido melancólico, ¿no? Sobre todo, de la primera película, es la mayor representación de ese dolor, de ese trauma que puede significar Godzilla, ¿no? De cómo Godzilla ha venido a la humanidad para vengarse por ese uso de la arma nuclear, ¿no? O de la guerra en sí misma, que es un poco también el concepto que los japoneses han querido siempre transmitir en sus películas, ¿no? Entonces, el rugido también es un factor muy importante, tanto es así que no ha sido modificado nunca desde entonces, es decir, se ha mantenido ese rugido creado a través de un contrabajo, básicamente. Se hicieron pruebas con animales, lo típico, vas al zoo, con tu micrófono, vas a grabar, hacer luego en tabla de mezclas, tal. Que si pones un gorila, un león, la pantera y luego un mono, lo metes juntos y no sale nada. Y al final dijeron, pues vamos a coger un contrabajo, desaflojamos las cuerdas, pasamos el arco, y ya lo tenemos. Yo le pregunté a una persona que entrevisté en Japón, que fue amiga y maestra, alumno del señor Ifukube en la universidad, y le pregunté, ¿has reproducido el rugido de Godzilla original con un contrabajo? Y me dijo, sí. Es decir, se puede hacer. Claro, lo que luego viene la mezcla, haces un trabajo de reverb y demás, ¿no? Pero él me dijo, perfectamente se puede hacer la reproducción hoy en día del rugido de Godzilla en tu propia casa con tu contrabajo, si tienes, básicamente, ¿no? Entonces es importante. Y fijaos la manera en que hacen las películas, básicamente. Es decir, aquí hay trampa ni cartón, es cartón de hecho, claro. Con un montón de pirotecnia, un montón de ingenio, de un montón de inteligencia y además de interés y de pasión por lo que estaba haciéndose, ¿no? En ese momento. Pues, Ishiro Honda no solo hacía películas de Godzilla. De hecho, el otro día tal vez yo estábamos contando las películas que había dirigido de Godzilla y creo que había hecho ¿cuántas? 7 u 8, ¿no? Películas realmente de Godzilla. No tiene más. El resto son otras películas de ciencia ficción que él hacía en ese momento, o de otros kaiju, de otras criaturas, digamos, ¿no? Y eso es importante porque también había hecho película con el señor Kurosawa, el director que es ya consagrado en Japón, ¿no? Como puede ser Hitchcock en Estados Unidos o en Occidente en general, Kurosawa también tenía Honda, de hecho era su mejor amigo, en sus propios rodajes, ¿no? Hay películas como Dream, por ejemplo, Dreams, que diga, del 91, Ishiro Honda dirige la escena del túnel, donde explota el volcán también. Si recuerdas la película, explota el volcán, hay un montón de gente corriendo, él está ahí para supervisar esas escenas. De hecho, Ishiro Honda forma parte de los créditos de la película como concept. Es decir, es la persona que está ahí metida supervisando el tema de la concepción de la película. Es decir, eso también es interesante, ¿no? Y otras películas de los años 50 de Kurosawa, donde refleja, por ejemplo,
Rapsodia de Agosto, por ejemplo, Shiro Honda también está en manos de Kurosawa para dirigir algunas escenas de la posguerra de Japón, ¿no? Que básicamente va de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es importante, para tener en cuenta. No tanto importa el que vas a contar, sino el cómo lo cuentas. Es súper importante también. El punto de vista de la cámara. Ahí está el trabajo del director de cine, básicamente. Es decir, él tiene que tener claro dónde va a colocar la cámara para cómo contar el qué, es decir, la historia, o las tramas que puede tener la historia. Es súper importante esto. Entonces, ¿por qué triunfa tanto Godzilla? Pues el punto de vista de la cámara es muy importante. Y es uno de los motivos por el cual el señor Shiro Honda marca la diferencia con esta película en cualquier otra de la época. Es decir, él sabe dónde colocar la cámara y además sabe cómo iluminar las escenas. La dirección de fotografía de la película es sublime. Es decir, es un blanco y negro, una profundidad increíble. Es decir, el director de fotografía sabía lo que estaba haciendo. No está iluminado con focos cenitales como en televisión. No, no, no. Están creando una atmósfera, tanto en las escenas humanas como en las escenas de efectos especiales. Porque ya en una entrevista Honda dice, lo más importante para nosotros y lo más difícil fue comulgar las escenas Hoppen, las escenas con humanos, con Ato Kosatsu, es decir, las escenas con efectos especiales. ¿Cómo juntamos eso? Pues entonces, viendo las películas, te das cuenta cómo usan el croma, cómo usan la marioneta, cómo dialogan las marionetas con los humanos entre ellos. Es decir, ese tipo de cosas son las que hacen este género tan rico, ¿no? Y tan único, por cierto. Porque no hay otros, ya lo dice Ángel Sala, no hay otras películas semejantes a estas. Entonces, esto es lo importante también de esta saga, ¿no? Y cómo también ha influenciado a muchísimo cine de otros continentes o otros países también, ¿no? Esto lo que están diciendo es fundamental también. Es decir, están describiendo básicamente las características de las películas a nivel visual. Es decir, de qué se caracteriza una película de Godzilla a otras películas del estilo. Por ejemplo, Gorgo, que es una película de los años 60 inglesa, y dices, bueno, pues también es un kaijúiga, ¿es o no lo es? ¿No? Entonces, están planteando un poco los conceptos y las características de cada una de ellas, ¿no? Una es el hombre disfrazado, como hemos dicho, luego también el tema del cine de paz también, ¿no? Como a pesar de que aparecen un montón de desfiles de tanques y demás historias, como el mensaje realmente, Shiro Honda ya lo decía también, y muchas películas lo reflejan, como por ejemplo en Goraz, por ejemplo, en las que todas las naciones del mundo se unen contra un mal común. En este caso puede ser un kaiju, un monstruo gigante. Es decir, el síntoma de paz, la idea de volver de una guerra, digamos, y vivir ese tránsito de paz es fundamental para él. Porque en su película se refleja básicamente, en toda su primera filmografía se refleja perfectamente. Es decir, tenemos un conflicto, lo superamos y ese ya, es decir, gracias a esa unión, ya sea unión de científicos, de militares o de civiles mismos, conseguimos que con esa armonía de equipo funciona y se resuelve el conflicto, ¿no? Ese es un poco el esquema también cinematográfico o narrativo, mejor dicho, de Honda. Eso es fundamental. Es muy interesante porque creo que aquí también aparece un fragmento al final en el que Aguilar habla de que Japón es un país muy masoca, es decir, es muy sumiso, la propia cultura, el propio pensamiento, y cómo a sí mismo se fustiga a sí mismo con este tipo de películas también de destrucción masiva, donde el ser humano no tiene ningún tipo de capacidad física, ni moral, ni psicológica para poder enfrentarse a este tipo de criaturas, ¿no? Y siempre acaba siendo destrozado por todo ese tipo de bestiario. Esto también es importante, ese carácter que tienen. Quizá también, como comenta creo Aguilar, un poco por todo lo que ellos han vivido, ¿no? Realmente a lo largo de su historia, a través de sus desastres naturales, por ejemplo, los tsunamis, terremotos y demás. Un poco también esa representación de todo esto, también esas películas. Pues muy bien, estos eran los fragmentos que quería traeros de Aguilar y de Ángel Sala, junto con el tráiler, ¿no? Y un poco mi objetivo era pues crear ese contexto, esas películas, para tener un poco los límites en que nos estamos moviendo y un poco también pues cuando veamos estas películas próximamente tengamos los ojos abiertos, la mente abierta para ver esos detalles o incluso ser más permisivos en cuanto a efectos especiales y demás. Es decir, vamos a ver, hay que ponerse en el lugar. Eso es como cuando estamos viendo un cuadro abstracto del principio del siglo XX y esto también lo hago en mi casa, ¿no? Es decir, eso es un problema, es decir, estudia el contexto en cuando se hizo ese cuadro y por qué los constructores rusos hacían este tipo de pintura, de un cuadrado como un círculo, por ejemplo. Eso es importante, te guste o no te guste, pero eso hay que valorarlo. Lo mismo pasa con estas películas. Tenemos que tener en cuenta este tipo de historia, el por qué nacen y por qué surgen. Y no solo por el significado, sino también el modo en el que estaban hechas también
y un poco ver a nivel cinematográfico global, ver en qué nivel nos estamos moviendo. ¿Vale? Como comentaba Onda, decía, estas películas son muy baratas, las americanas. Yo me gasto mucho dinero en estas películas, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces también es interesante poder verlo. Entonces, fundamental que quede claro esto del contexto. Mi objetivo era ese, que estuviera claro para poder disfrutar más de este tipo de cine, ¿no? Conocer a sus protagonistas, como hemos visto en el tráiler, y a los que no están vivos también. Estuve a punto de entrevistar a la viuda de Shiro Honda, que sé que vive aún, pero no pude entrevistarla porque ya tenía ya más de 90 años y no estaba bien de salud, entonces no rechazé la entrevista, pero vamos, también hubiese sido muy interesante poder tener de su propia voz ese testimonio, ¿no? Directo de su marido. Eso también hubiese sido muy interesante. Bueno, había muchas más entrevistas. En total, como he comentado antes hice 20 entrevistas. Aquí solo hay 5, me parece, de los japoneses, en este caso. En España también hice muchas entrevistas, entre ellas Ángel Sara y a los hermanos también Aguilar también les entrevisté, uno en Tokio. Y bueno, también tengo pues al director de efectos especiales de las películas actuales de Godzilla, por ejemplo, al señor Asada, que es el que hizo este diseño del Godzilla, los efectos especiales de Final War, de Tokyo SOS, a Tezuka, que era el director, que habéis visto también, al señor, el ayudante Suburaya, que en los años 60 ya trabajaba con él, Teruyoshi Nakano, que también es muy interesante todo lo que comentaba, en el trailer no sale, pero también es muy interesante todo lo que nos cuentan respecto al origen de esas películas, ¿no? Por ejemplo, comentaba que Mothra, más allá de lo que pueda significar, surgió de un Kurasan, así de sencillo. Estaba Suburaya y este señor juntos desayunando, tomando algo, y vieron un pastel de chocolate que tenía forma de mariposa, aparentemente. Y dijeron, ya tenemos el monstruo para la siguiente película de Godzilla. Esta es Mothra, la mariposa gigante. Es decir, hay un poco de todo. Un poco el simbolismo real y un poco, pues, también que son películas que buscaban también diversión. Por ejemplo, años 60, como comentaba, tenemos películas como Godzilla contra Mothra, que, bueno, para mí es una de las obras maestras, sin duda, en las que buscaban es buen entretenimiento de la película. Ahí tiene mensaje nuclear, por cierto, porque en la película se muestra a los indígenas que fueron bombardeados durante los años 50 y 60 por los americanos en las islas, en los archipiélagos del Pacífico. Y eso fue real, pues Shiro Honda lo rescata en la película. Y en esa propia isla que fue bombardeada por estas bombas nucleares, que están destruidas, yace Mothra, digamos que es como símbolo de esperanza, ¿no? Y lucha contra Godzilla, que es el símbolo de la destrucción y de la aberración humana, ¿no? Que es como dice Tomoyuki Tanaka en el trailer, comenta en el subtítulo de inicio, dice que mientras siga existiendo arrogancia en el ser humano, Godzilla existirá. Ese es el verdadero significado para él, que quiso otorgar. Luego el resto de derivaciones, pues es un poco vergüenza ajena a veces, ¿no? Cuando vemos las películas, pues dices, cuidado con esto, ¿no? Pero si tenemos en cuenta este tipo de películas y un poco el significado de las mismas, puede ser un género muy disfrutable y yo recomiendo que y así también, ¿no? Para un poco disfrutarla, ¿no? Y bueno, y ahora aprovechando también el nuevo estreno, creo que también es fundamental que veamos esta película para ver también qué diferencias hay con la versión de Emmerich. Si hemos visto la película, ayer comentaba con Octavio que se dice por ahí, ¿no? En internet, que Roland Emmerich cogió la película de Godzilla un poco como por rebote, ¿no? Por encargo, es decir, que él no quería hacer la película. De hecho, como comentábamos, hizo un boceto de la película, se la enseñó a Toho en Japón, pensando en que no iban a aceptarla. Porque él dijo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ahora como dicen que no. Pues Toho dijo que sí. Claro, el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dijeron que sí, y Roland Emmerich se vio envuelto en la película que no quería hacer. Uno le hizo por eso que hizo, ¿no? Y se podría llamar Tiranosaurio Rex, ¿no? O Jurassic Park 3, con la una que ya está, es decir, no tiene mayor interés. No obstante, Edwards promete como director, es decir, vimos Science Monsters, por ejemplo, que es un libro muy recomendable, que es su primer, digamos, largometraje que hace, que por cierto presentó en Sitges en 2010, estuvo allí presentando la película, y creo que no iba a pensar que después de 4 años iba a hacer Godzilla, una superproducción de más de 150 millones de dólares, cuando Monsters costó $500 millones tan solo. Es decir, lo que está claro es que merece muchas expectativas en algunos momentos, ¿no? Y disfrutar de la película y ver que realmente es una película de Gareth Edwards, no es Michael Bay, no es Christopher Nolan, tampoco es, no es Emmerich, no son esas estrellas de directores de cine actualmente, de cine de entretenimiento puro y duro, ni siquiera Guillermo del Toro, ni Peter Jackson con King Kong, es Edwards, es decir, él tiene su propio, en mi opinión, viendo la película, él tiene su propio punto de vista de cómo es el cine y cómo tratarlo, y yo voy a colocar la cámara. Y como consecuencia de Godzilla, pues está, digamos, jugado a ese tipo de punto de vista, ¿no? Entonces, hace una película muy interesante en ese sentido. Entonces, yo recomiendo poder verla, ¿no? Porque al fin y al cabo Godzilla se disfruta. Porque estoy disfrutando de Israel, ¿no? Cuando está por ahí.
Aparte que suele respetar, no como Emily, que como comentaba antes en la entrevista que le hicieron, lo que dijo fue: quiero experimentar el producto y quiero que sea mío. Entonces, Edward fue a Toho, se asesoró con ellos, cenó con la productora, con los grandes presidentes de la empresa, y dijeron: quiero hacer esto, quiero hacer vuestro producto, pero lo americano. Entonces, eso gustó mucho más. En ese sentido, funciona mucho mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos me gustaría saber si tenéis alguna pregunta, duda, respuesta de cualquier cosa que se pueda ocurrir. Me lo podéis preguntar sin ningún problema. Y bueno, que seguimos trabajando con el documental, que hay mucha faena por delante. Ya digo, el trailer lo estrenamos hace el domingo pasado, no me equivoco. Y bueno, hicimos la banda sonora con los músicos, con el compositor, todo original también, para que pues, tenga ese carácter de producto único, ¿no? Que es lo que se trata de hacer, y sobre todo se trata de hacer un documental serio, un documental que refleja un poco todo lo que he contado aquí hoy y un poco más, ¿no? Porque podemos añadir más recursos visuales y demás, ¿no? Eso sí que es interesante. Fue también interesante conocer a algunos magnates de Toho que conocían el proyecto, ¿no? Fue interesante. Y poder estar en la propia casa del monstruo, ¿no? Donde se grababan las películas de Godzilla, por ejemplo, ¿no? Y conocer a estas personas que estaban deseosos por hacer nuevas películas de Godzilla desde hace 10 años que hay más películas en Japón. Entonces conocía, por ejemplo, a Ishii, el director de Ultraman, la película de Ultraman, o a Sada, por ejemplo, o a Kawabita, que fue el director de especiales de las películas de los años 90 de Godzilla, y estaban depresivos por no hacer más películas de Godzilla. Digo, queremos que vuelva otra vez las películas. Estaban tristes porque Toho no quería hacer las películas de momento. Y así estaba haciendo, ¿no? Y bueno, y el nivel de fanatismo en Japón por estas personas producidas es bárbaro, porque Kawabita tenía una agenda de cuero con la silueta de las escamas de Godzilla en su agenda, ¿no? Es decir, es bárbaro cómo aman este producto y cómo es al cabo suyo, ¿no? Es decir, lo han creado ellos y tienen que animarlo y respetarlo. Lo raro sería que no lo quisieran. Si no, pues sería como Emily, que hace una basura. Es decir, entonces claro, cuando las cosas se hacen con pasión y porque te gustan, sale muy diferente a cuando no te gustan, como se le encargo. Porque no, que hacerlo ya está. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, poco más ya realmente. No sé si hay alguna pregunta por aquí, comentar algo. Hola, vamos a ver, comentaba que cuando empezó Godzilla en el 54 fue concebido como prácticamente el símbolo de Estados Unidos, de una gran amenaza. Cuando dices que en los años 70 cambia esa visión de Godzilla, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en Japón para ser visto como prácticamente lo contrario? Lo que ocurre básicamente es que las cabezas de los productores cambian. Es decir, Tanaka, el creador original de Godzilla, y con ayuda del propio Subraya, deciden cambiar el significado porque quieren que las nuevas generaciones conciban a Godzilla como algo bueno y olvide el desastre de la guerra. Es una renovación de generación, básicamente. Con la aparición de televisión, con la aparición de los cómics, con los nuevos superhéroes americanos e incluso con Ultraman. Es decir, quieren volver a eso. Luego aparece la Mega, que se ve en una serie, básicamente. Ahí es el momento, en el año 65, cuando se decide hacer este cambio abrupto, Ishiro Honda se retira prácticamente de Godzilla y se dedica a hacer otras cosas. Por ejemplo, no veremos más que ¿cuántas? 2 películas creo de Godzilla a partir del 65 por Ishiro Honda. ¿Ya no hace más? No, 3. Dice, esto se acaba. Para mí esto ya no es Godzilla. Entonces, ya no quiero hacer esto. ¿Qué hace el señor? Pues se dedica a hacer Matango, se dedica a hacer películas de King Kong a lo japonés, se dedica a hacer una película fantástica que es la batalla de los simios gigantes, que es fantástica, es decir, hace una serie de películas que no tienen nada que ver con Godzilla, porque dice que esto ya no es Godzilla para él. Entonces se desvincula completamente y deja el proyecto en manos de otros directores como por ejemplo John Fukuda, que pues, se la carga directamente, sí, claro. Es decir, cada director tiene un punto de vista y si más o menos dentro de lo que quiere reflejar, o es un humano, ¿no? Que por cierto, Mano, que es el director de Godzilla contra Hedorah, él también está en la coproducción de Godzilla, de Edwards, porque él tenía los derechos de Godzilla desde los años 2005, si me equivoco, se lo compra Toho para hacer una película. Pero Yoshimichi Mano no consigue hacer la película en Japón porque no consigue suficiente financiación. Entonces, ¿qué pasa? Los americanos se enteran y el productor Rogers, de la productora de Legendary Pictures, te dice: oye, Mano, dame 2 millones, no sé cuánto le digo, pero toma 2 millones, dame los derechos de Godzilla. Y se queda con los derechos japoneses de la película y hace la nueva película de Godzilla, que está acercándose desde ayer. Y es un poco, eso fue un poco la historia, ¿no? Y es un poco también interesante ver cómo funciona también el tema del mercado, ¿no? Un poco del cine y demás, ¿no? Interesante. Pero eso es importante, que quede claro el concepto de que Ishiro Honda se desmarca del proyecto Godzilla, básicamente.
Incluso se dedica a hacer series de Ultraman Jack, por ejemplo, en los 70, ya cuando Subraya muere, y su hijo, uno de los hijos de Subraya, comienza a hacer la serie de Ultraman. Entonces, Shiro Honda, digamos, ayuda a su hijo a hacer unos capítulos que son brillantes, por cierto. Una pasada de capítulos, somos suyos, una pasada. Porque es un cineasta de verdad, ¿no? Es interesante. Eso pues sería el cambio. Nada. ¿Alguna más? Buenas tardes a todos. Entonces quisiera añadir un hecho interesante, que el estreno de la inauguración de la serie de Godzilla coincide con el centenario de la apertura de Japón al mundo exterior, pues alrededor del año 1853, pues a causa de la fuerza norteamericana, pues los japoneses, las dinastías que reinaban el país, decidieron abrirse al mundo exterior. Pues también es un hecho interesante. Y lo que quisiera también añadir, pues creo que el cambio pues, del sentido, del significado de la serie, más o menos a partir de mediados de los años 60, pues significa sobre todo le pasa factura el tiempo, pues ha pasado una generación, prácticamente una generación después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que bueno, la última señal de memoria muy profunda, bueno, la memoria sigue y prosigue, pero bueno, en los Juegos Olímpicos de Tokio de 64, cuando el fuego olímpico encendió un deportista, un veinteañero, nacido en Hiroshima, Nagasaki, en el día del lanzamiento de la bomba atómica, pues ya cerró ciertas cuentas, pues la economía japonesa empezó a crecer, a desarrollarse, pues los lazos con el mundo estaban muy bien establecidos y ya no hubo tanta pelea por recordar el pasado, más mirar allá al futuro. Estando en Japón, me comentaban a unos japoneses que, porque el tema de la guerra pues surgió también, ¿no? Un poco el tema de esa expansión, siendo país hacia Estados Unidos, ese vínculo tan fuerte que tiene a pesar de la guerra, ¿no? Me comentaban que ellos reconocían también su atrocidad hacia China o hacia Estados Unidos, incluso a Corea, o incluso a los rusos en su guerra. Entonces, digamos que su culpabilidad se quedaba diluida hacia Estados Unidos, porque ellos también han hecho una matanza en China. Entonces, digamos que se ve equilibrado todo, ¿no? Entonces, un poco lo que comentas también influye, ¿no? Es decir, el hecho de que los lazos se restablecen y cierran capítulo y continúan una nueva etapa, digamos, hacia pues, esa globalización que comentaba también Aguilar, por ejemplo, ¿no? Esto también es interesante a nivel histórico. Sí, porque lo mismo ocurre con Alemania, por ejemplo. A partir de cierto periodo ya las películas, la literatura alemana dejó de hacer las cuentas con la historia, empezaron a inventar lo más allá de la historia. Lo mismo ocurre, pero desde digamos, el punto de vista del país que estaba sufriendo con la cinematografía polaca. Pues ya también en ciertos años pues desapareció esa imagen de país que sufría las invasiones, las guerras, repartos. Pues, por ejemplo, la trayectoria de Kieślowski, el cineasta de cine polaco con mucho renombre en España, pues cambió esa imagen que funcionaba en el mundo. Pues a cada país, a cada región, pues le llega tiempo para cerrar los tópicos, los mitos, o dejar de analizar detalladamente historias de abril heridas. Sí, cerrar un poco, cicatrizar un poco, ¿no? Es un poco también
objetivo del arte también. En ese caso, el cine también es un poco el reflejo de la sociedad en ese momento y también influye mucho, ¿no? Y nos puede ayudar a cerrar esas ideas también y hacer una catarsis también, ¿no? En ese sentido, inconsciente quizá, como dice Aguilar. ¿Alguna pregunta más? Sí, de manera, quería saber el nivel de producción, como es japonés, si influye ahí, por ejemplo, los países limítrofes de Japón, por ejemplo, en Corea, como ellos, ¿sabes si ellos de qué manera ven Godzilla? Ah, claro. Sí, pero por ejemplo, que hay un montón de cosas así. Por ejemplo, ya en el 90, las películas de Godzilla de esa época tenían un montón de premios a nivel asiático. Cosa que en Occidente pues estamos occidentalizados y no vemos allá de los Goya, de los Oscars y de los Cannes y del osito de Alemania y poco más. Entonces, si miramos un poco hacia el mapa del Pacífico, de esos países alrededor de Japón, ellos premiaban a las películas de Godzilla. Es decir, tienen Godzilla contra King Ghidorah, tienen unos cuantos premios a los mejores efectos especiales. Claro, es alucinante el tema. Es decir, esa relación existe positiva, positiva. En Corea, por ejemplo, que lo mencionabas, existe la película Purgasari, ¿no? ¿O Pugasaria? Pugasaria, sí. Es una película coreana, el cual Satsuma está dentro del disfraz del monstruo y parte del equipo de Toho trabaja esa película, imitando básicamente y creando un nuevo ídolo como Godzilla, pero en Corea. Es un intento como también Golgo, por ejemplo, en Inglaterra. Intentan hacer un nuevo superhéroe que al final pues acaba con una película más, digamos, ¿no? No llega a trascender más allá. Entonces, el resto de países también han imitado esta película, como China, por ejemplo, también lo ha hecho. Los hermanos, no recuerdo el nombre de la productora. El grandioso hombre de Pekín se llama la película. Es una película que también imita estas películas de hombre disfrazado. Eso es un poco la historia. Sí que tiene mucha influencia, ¿Les importa vender el producto Godzilla a nosotros en Europa y en Estados Unidos? ¿Los japoneses aquí? Sí. Es difícil porque el pensamiento japonés es producto para Japón, punto final. Eso es así. El caso es que, fíjate cómo es el caso, hay películas como de Ultraman, de Subraya Production, películas en las que el propio compositor, que era americano, dijo: en esta película que vas a vender en Blu-ray no vas a traducir al subtitulado en inglés, por lo menos mínimo para los fans de fuera de Japón. Y la productora Subraya dijo: no, ¿para qué? Es japonés, punto. Al final el compositor hizo los subtítulos él en su casa y se los dio a la productora. Y al final la productora los imprimió. Hace un par de semanas a Toho sacó toda la colección de Godzilla en Blu-ray. Y subtítulos ni en japonés, ni en inglés. Ellos son ellos, en ese sentido. Ellos son ellos. Les interesará hasta cierto punto. Imagino que el tema de muñecos y demás, pero no sé, no tengo muy claro eso. Bueno, porque a la vista está como las propias de los doblajes tienen subtítulos siquiera. ¿No saben por qué con esta película les interesa? ¿Esta? Sí. Como dijo Edgar también, que estuvo con el de Toho también, estaba muy contento de poder participar y el Toho estaba entusiasmado de que el género volviera otra vez a recrearse. Además que para ellos es una franquicia. Godzilla da mucho dinero para Japón y para la productora de Toho. Mucho dinero para ellos. Entonces, no va a decir que no. Ellos tienen que coger dinero y es una productora de la empresa, al fin y al cabo. Y a veces mucho más fuera ya de las ideas de los cineastas, que es más artístico, por ejemplo. La productora es la productora. Ese es un poco el tema. Es una lástima porque estuve a punto de entrevistar al productor de unas últimas películas de Godzilla, que conocía a Tanaka en vida, es Sogo Tomiyama, en Tokio cuando estuve. Yo escribí un mensaje pero no me contestó. Le volví a escribir el domingo pasado para que subiera el trailer de internet, para que lo viera, y me contestó. Y me dice: ¿sigues estando en Japón? Y yo: pues no, claro que no. Hace ya 2 meses que no estoy en Japón, pero bueno, puede ser muy interesante porque estaba interesado en la entrevista. Pero a mí me hubiera sido muy interesante hacer este tipo de preguntas a él. También un poco cuál es su filosofía a nivel de marketing. Porque cuando se estrenó esta película de Final Wars, en Hollywood pusieron en el pasado de estrellas una estrella. Pero y ponen Godzilla. Es decir, sí que les importa esa imagen, sí que les importa. Es decir, sí que tiene cierta trascendencia, pero hasta un punto, imagino. Por ejemplo, Ángel Sala me contó que cuando hizo el 50 aniversario de Godzilla en Sitges, él quiso comprar las películas en japonés, pero Toho no quiso. Solo una, la original en japonés, el resto dobladas en inglés. No por dinero, no porque no hubiera dinero para pagarlas, la licencia de proyección, sino porque no querían sacarlas del país en japonés. Yo
en cuanto a esto, si creéis que si esta película llega a triunfar, podría haber una reedición de las películas más a Occidente, con subtítulos, por lo menos en inglés. Ya, sí, sería súper interesante. Y yo cruzo dedos y los también. El caso es que estuve con un amigo que editó las películas de DVD de Filmax, las últimas ediciones en DVD, que sacó, creo que 7 películas o así. Pues el que hizo las ediciones dijo que nunca más en su vida va a sacar más de copia en DVD. Porque no se vende ni Cristo, es decir, no se vende nada. Nada así, nada así. No quiero quitar esperanzas, pero es lo que pasó. Es decir, te puede decir lo contrario, sí, van a sacarlas, pero te está engañando. A mí y a ti y a todos. Entonces no... Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá. Aprender japonés. Sí, yo me lo he planteado ya, es decir, yo no estoy claro. El caso es que, bueno, la de Emily sí que se ven todas de VHS. Pero claro, y estaba Ángel Sala. Ángel Sala se emitió todas en televisión, en la TV3. En el año 2001, creo, 2000 o así, ¿sabéis? ¿Dobladas? Al catalán, todas. Las sacaron en la TV3 todas. Me acuerdo que escribimos una carta de agradecimiento al tío, que tenía, no sé, 11 años tendría. No sé, yo, claro, y era mi fuente de creatividad en ese momento, ¿no? Y un poco también lo que ha marcado también mi carrera profesional. Entonces, yo solo le debo mucho. Entonces, por eso estoy haciendo esto, porque me encanta esto, ¿no? El caso es que ojalá saquen los de doble, más. O las doble, las nuevas, que están dobladas. Sería interesante, sí. Creo que en Estados Unidos se han sacado el Blu-ray, ¿no? En Japón han sacado las nuevas en Blu-ray y también en Estados Unidos. Pero han quitado los subtítulos en inglés. Se han quitado. Perdón, en español. Estaban, originalmente en DVD estaban en español, subtituladas, en Estados Unidos, pero ya no están. Pero no, en inglés por lo menos, se entiende bien. Pero bueno, un poco el capricho de quien. Pues eso. ¿Que alguna pregunta más o ya si no pasamos al sorteo, no? La gente que quiere ir esta noche en el Sam Center del Cine Abaco nos dejan las entradas a 5 euros a la sesión de las 10 y también nos han regalado 4 entradas dobles que vamos a sortear ahora entre la gente que está aquí. También tenemos algunos carteles de la película, creo que son 9, ¿no? 9 carteles que sortearemos también entre la gente que ha venido a ver la conferencia, y una taza y 2 cuadros que la tienda Cinema Paiso, que regalo para la gente que asista. Y también tenemos aquí unas cosas que yo creo que casi para todo el mundo, que son pegatinas con el cartel, que lo puedes coger aquí si queréis después. Pues sortearemos primero una entrada. Francis Portera. Moisés Aparici Sáez. Víctor Manuel Rubio Budia. Jordi Chiroy Mira. Carlos Ferrandiz Sellés. Por las pegatinas, ¿no? Que hemos dicho que hay un montón. Sí, seguimos con las entradas. Gema Abad. Ahora sorteamos la taza. Carmen Duque. Marta Marcalet. Este es el negro, aquí hay un agujero negro. Darío Serrano Flores. Así de manera, Digo yo que sortear las pegatinas y faltan 4 pegatinas para tener todos y no nos toca. Yo con un poco. Jorge Jackwitz. José Luis Espinosa. Pero bueno, como vos te tan mal. Ni las pegatinas. Rubén Bellés. Tú lees mi nombre, ¿ya? Frank Guerra. Yo sé que no estaba.
Miriam Garrido, Porque ahí hay una mesa con dos primas y tienen deporte. Julio Pinto Fernández, Miriam Aparici, ¿no he dicho ya? Miriam. Carmen Rocamora, yo. Pues nada, hemos concluido la conferencia y el sorteo. Muchas gracias a todos por haber venido. Vamos a repasar a ver si está ahí con ahora a las 10. van 4 más, solamente. San Vicente. Queda bastante. Y ahora la introducción de la película.